Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo por aquí estoy genial. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vaya notición el que tenemos. Ya vieron el título, ¿verdad? 05 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esto. Pero antes de empezar, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Son lo máximo. Y si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Y hablando de cosas interesantes, vamos directo al grano. El 5 de agosto de 2025, ¿Se imaginan cómo debe ser el futuro? Imagínense todo lo que puede pasar. Y lo que pasó ese día fue explosivo. Para quienes no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en el mundo del entretenimiento turco, y que para muchos de nosotros son mucho más que eso, son una pareja que nos ha robado el corazón. Han sido protagonistas de una historia de amor, llena de rumores, confirmaciones, desmentidos, pero sobre todo, mucha química. Su conexión en la pantalla, y fuera de ella, ha sido innegable. Y claro, cuando hablamos de Hande y Kerem, hablamos de una pareja que ha mantenido a sus fans, a sus seguidores, en vilo. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Es solo publicidad? ¿Es amor de verdad? Han sido tantas las especulaciones. Pero el 5 de agosto de 2025 la noticia llegó, y fue impactante. Para entender mejor la magnitud de la noticia, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel, una actriz turca talentosísima, conocida por sus roles protagónicos en series como Love is in the Air, donde justamente compartió pantalla con Kerem, y muchas otras producciones exitosas. Hande, además de ser una gran actriz, es una mujer muy querida por su carisma, por su sencillez, y por su activismo social. Ha trabajado en campañas importantes, y siempre se ha mostrado muy cercana a sus fans. La hemos visto en anuncios para marcas de moda de renombre, abogando por la sostenibilidad y la inclusión en el mundo de la belleza. Su compromiso con causas ambientales, como la protección de los océanos, y su apoyo a organizaciones benéficas para niños, han resonado profundamente con sus seguidores, haciéndola una figura aún más admirada. Hande además ha incursionado en el mundo de la moda como diseñadora, lanzando una colección que refleja su estilo personal y su visión de la elegancia contemporánea. Por otro lado, Kerem Bürsin, un actor también turco, pero con una proyección internacional muy fuerte. Kerem, además de actuar, es productor, y es conocido por su profesionalismo y su galantería. También ha participado en series y películas muy populares, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y por supuesto su química con Hande en la serie Love is in the Air fue épica. Kerem, después del éxito rotundo de Love is in the Air, no se detuvo. Su participación en producciones internacionales, como una película de acción filmada en España y una serie de ciencia ficción en Estados Unidos, le valieron el reconocimiento de la crítica y le abrieron puertas a nuevos proyectos. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar personajes complejos y desafiantes, desde el hombre de negocios sofisticado hasta el aventurero audaz. Además de su carrera actoral, Kerem ha incursionado en la producción, creando su propia compañía para impulsar proyectos cinematográficos que aborden temas relevantes para la sociedad, como la salud mental y la igualdad de género. La serie, por cierto, fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, conquistó a millones de personas. Y la conexión que se veía en la pantalla era innegable. Empezaron los rumores, los chismes, las especulaciones. ¿Están juntos? ¿Son novios en la vida real? ¿Solo es marketing? La química entre Eda y Serkan, la forma en que se miraban, la ternura con la que se trataban, traspasó la pantalla y llegó a los corazones de los espectadores. El público se enamoró de la pareja, y anhelaba que su amor fuera real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits dedicados a Hande y Kerem, creando una comunidad de fans apasionados que seguían cada uno de sus movimientos. Y bueno, como suele suceder, el misterio solo alimentó la curiosidad de los fans. Los paparazzi los perseguían, las redes sociales ardían con fotos y vídeos.
Pero Hande y Kerem, siempre muy discretos, nunca confirmaban ni negaban nada. Dejaban que el misterio persistiera. Cada aparición pública, cada comentario sutil en redes sociales, cada like a una foto del otro, era analizado al detalle por los fans. Las especulaciones sobre su relación se volvieron un tema de conversación constante, tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones cotidianas. La intriga mantenía a la audiencia enganchada, alimentando el deseo de conocer la verdad sobre su relación. Y luego, llegaron momentos que parecían confirmar los rumores. Los vieron juntos en lugares románticos, saliendo a cenar de vacaciones. Se dedicaban mensajes en redes sociales, pero siempre de una forma sutil, sin decir directamente somos novios. Era una especie de juego que mantenía a los fans pegados a sus pantallas. Los viajes a destinos paradisíacos, las cenas en restaurantes exclusivos, los mensajes enigmáticos en Instagram, todo indicaba que algo más allá de una amistad estaba sucediendo. Las fotos que compartían, aunque pocas y cuidadosamente seleccionadas, dejaban entrever una complicidad y una conexión emocional que iba más allá de lo profesional. Era evidente que existía una relación especial entre ellos, que parecía estar basada en el respeto mutuo, la admiración y, por supuesto, el cariño. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos de incertidumbre. Se hablaba de distanciamientos, de desacuerdos. Se especulaba sobre el futuro de la relación. Y la prensa, por supuesto, no dejaba de seguir los pasos de la pareja. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales, la presión mediática, todo esto pudo haber afectado la relación. Se rumoreaba sobre discusiones, sobre desacuerdos en cuanto al rumbo que debía tomar la relación, sobre la dificultad de mantener la intimidad en un mundo que los observaba constantemente. Los fans, preocupados, pedían a gritos una confirmación, pero Hande y Kerem, fieles a su estilo, optaron por el silencio, manteniendo a todos en vilo. Así que llegamos al 5 de agosto de 2025. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué noticia impactante fue la que sacudió a todos? Pues bien, la noticia que circuló por todos lados, desde las redes sociales hasta los medios de comunicación más importantes, fue la confirmación de que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Sí, amigos y amigas, la noticia era que, después de años de relación, de rumores, de especulaciones, de amor, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían puesto fin a su relación. Y la noticia, como ya les dije, impactó a todos. Los fans, por supuesto, no se lo esperaban. Habían depositado tantas esperanzas en esta pareja. El shock fue generalizado. La noticia se viralizó en cuestión de minutos, inundando las redes sociales con mensajes de tristeza, de apoyo y de incredulidad. Los fans se sintieron traicionados, como si hubieran perdido a una parte de su propia vida. La noticia se convirtió en el tema de conversación número uno en el mundo del espectáculo, y los medios de comunicación se volcaron a analizar los motivos detrás de la ruptura. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura? Esa fue la pregunta que todos se hacían. Y por supuesto empezaron a circular diferentes versiones. Algunos decían que se debió a diferencias irreconciliables, otros hablaban de agendas incompatibles, de prioridades diferentes. Incluso algunos medios especulaban sobre la aparición de terceras personas. La distancia, la presión mediática, las diferentes aspiraciones profesionales, todo esto pudo haber influido en la decisión final. Se habló de posibles incompatibilidades en la forma de vida, de desacuerdos en cuanto al futuro de la relación, de la necesidad de cada uno de enfocarse en sus propios proyectos. La verdad, como siempre, se escondía tras puertas cerradas, y solo Hande y Kerem conocían los verdaderos motivos detrás de su separación. Lo cierto es que, como siempre, la verdad solo la saben Hande y Kerem. Y como es su costumbre, no han dado declaraciones oficiales al respecto. Han preferido mantener el silencio y enfocarse en sus proyectos profesionales. Esta decisión, aunque comprensible, generó aún más especulaciones y rumores. La falta de información solo alimentó la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación, que continuaron analizando cada uno de sus movimientos en busca de pistas sobre lo sucedido. Hande y Kerem, sin embargo, optaron por la discreción, demostrando una vez más su profesionalismo y su respeto por su intimidad. Pero lo que sí es cierto es que la noticia generó una gran tristeza en el mundo del entretenimiento. Muchos lamentaron la separación de esta pareja, que parecía tan sólida, tan enamorada.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de condolencias y de cariño hacia Hande y Kerem. La tristeza se extendió por todo el mundo, demostrando el gran impacto que esta pareja había tenido en la vida de sus seguidores. La noticia recordaba a muchos las decepciones amorosas, y el dolor de ver una relación que parecía perfecta desmoronarse. Y por supuesto, la noticia tuvo un impacto directo en sus carreras profesionales. Ambos actores, aunque son muy talentosos y reconocidos, sufrieron un poco el golpe mediático. La atención se centró más en su vida personal que en sus proyectos profesionales. Y aunque ya estaban acostumbrados a la fama, esta vez fue diferente. La ruptura fue un tema de conversación constante. Las entrevistas se centraban más en su vida personal que en sus logros profesionales. La prensa rosa seguía sus pasos, analizando cada detalle de sus vidas, desde sus nuevas amistades hasta sus citas. La ruptura inevitablemente afectó la imagen pública de ambos actores, obligándolos a lidiar con la atención mediática no deseada. Pero, ¿qué ha pasado después de la ruptura? ¿Cómo han sido las vidas de Hande y Kerem después de esta noticia impactante? Pues bien, ambos han continuado con sus carreras con mucho éxito. Hande, por su parte, ha seguido protagonizando series y películas, y ha participado en campañas publicitarias. Se ha mostrado muy fuerte, muy resiliente y ha demostrado que es una mujer muy profesional. Hande, a pesar del golpe emocional, se ha mantenido firme en su trabajo, demostrando su profesionalismo y su pasión por la actuación. Ha participado en proyectos ambiciosos, asumiendo roles desafiantes que le han permitido demostrar su versatilidad. Su compromiso con sus fans ha sido inquebrantable, y ha seguido compartiendo momentos de su vida en redes sociales, demostrando su transparencia y cercanía. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo. Ha trabajado en proyectos internacionales, y ha seguido creciendo como actor y productor. Ambos han demostrado que son personas muy maduras, y que han sabido manejar la situación con mucha elegancia y profesionalismo. Kerem, por su parte, ha enfocado sus energías en su trabajo, participando en proyectos cinematográficos y televisivos de gran envergadura. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de producción, consolidándose como un actor con proyección internacional. Su faceta como productor ha ganado relevancia, y ha apostado por proyectos que aborden temas importantes para la sociedad. Y por supuesto, los fans, a pesar de la tristeza, han seguido apoyándolos, han seguido queriéndolos. Han demostrado que el amor por Hande y Kerem va más allá de su relación. Han demostrado que los admiran por su talento, por su trabajo y por su forma de ser. La lealtad de los fans ha sido admirable. A pesar del dolor, han seguido mostrando su apoyo incondicional, defendiendo a Hande y Kerem de críticas y especulaciones. Los mensajes de cariño y admiración han inundado las redes sociales, demostrando que el amor y el respeto por los actores trascienden su relación sentimental. Los fans, con su apoyo, han demostrado que el verdadero amor no está ligado a la posesión, sino a la admiración y al deseo de felicidad para las personas que uno quiere. Así que, amigos, amigas, esta es la historia de la noticia impactante del 5 de agosto de 2025. La historia de la separación de Hande y Kerem. Una historia que nos ha dejado un sabor agridulce, pero que al mismo tiempo nos ha demostrado que la vida sigue, y que el amor, de una u otra forma, siempre está presente. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, quiero que recuerden los puntos clave. El 5 de agosto de 2025, la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin conmocionó al mundo. La noticia fue una sorpresa para todos los fans. La ruptura se debió a diferencias que ellos prefirieron mantener en privado. Ambos han seguido con sus carreras profesionales, con mucho éxito. Y los fans, a pesar de la tristeza, han seguido apoyándolos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de la historia de Hande y Kerem. Recuerden dejar sus comentarios, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron de la noticia? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.